Bienvenidos a un nuevo tema del curso Introducción al Blockchain de Codit Bootcamps, donde hoy hablaremos sobre la primera y la segunda generación blockchain. Yo soy Jordi Grau, como ya sabéis, ingeniero en blockchain y DLTs. Y bueno, hasta hoy hemos visto lo que es blockchain, que engloba blockchain, la visión sobre el funcionamiento de la cadena de bloques. En el último tema vimos las diferencias entre blockchain y las bases de datos, los beneficios que nos aportan y seguimos un esquema, una serie de preguntas para evaluar si nuestro proyecto, nuestra idea necesita de una blockchain o podemos utilizar una base de datos tradicional como la conocemos a día de hoy. Entonces, en el tema de hoy, como ya he dicho, hablaremos de la primera y segunda generación de blockchain y además introduciremos los smart contracts, ¿vale? Además hablaremos de las aplicaciones distribuidas, también conocidas como dApps, y hablaremos y mostraremos una herramienta muy potente como es Remix, ¿vale? Para el desarrollo de smart contracts. Entonces, para empezar a hablar de la primera generación blockchain, nos tendríamos que remontar a la creación de esta primera moneda digital tan conocida como es Bitcoin, ¿vale? Creada por Satoshi Nakamoto, que a día de hoy se desconoce si es una persona, es un grupo de personas o qué identidad tiene Satoshi Nakamoto. Pero tal y como conocemos Bitcoin, ¿qué hacía Bitcoin? Únicamente almacenaba la propiedad de un token nativo, que en este caso era el Bitcoin, ¿vale? Donde nosotros solo podíamos manejar Bitcoin, ¿vale? En la red de Bitcoin solo podíamos manejar Bitcoin. Únicamente podíamos enviar, transferir, recibir Bitcoins. No podríamos manejar ni controlar otro tipo de propiedad o otro tipo de activo. Únicamente podemos manejar Bitcoin. Pues básicamente esta sería la definición de las blockchains de primera generación, que son aquellas blockchains que únicamente almacenaban y gestionaban la propiedad de un token nativo, ¿vale? En el caso de Bitcoin, Bitcoin, y no nos proporcionaban otras herramientas o otras opciones para actuar sobre las transacciones, ¿vale? O sea, únicamente podíamos administrar los tokens nativos de esa blockchain, como puede ser Bitcoin. Con esto no queremos decir que las blockchain de la primera generación, como la de Bitcoin, sean obsoletas, ¿vale? O sean peores que las nuevas blockchains de segunda generación o tercera generación, ¿no? Sino este tipo de blockchains de primera generación nos dan una estructura, unas funciones, ¿vale? De una cierta manera. Y las de segunda generación y tercera nos darán otras funciones y otras posibilidades, nos abrirán otras posibilidades. Pero no es indicativo que una blockchain sea de primera generación de que sea obsoleta o que sea peor, ¿vale? Sino es otra forma de tener una blockchain. Entonces, una vez ya se desarrolló Bitcoin, se inició la blockchain de Bitcoin, fuimos avanzando hasta la aparición de Ethereum, ¿vale? Con Ethereum se empezó a crear lo que se considera las blockchain de segunda generación. Se considera de segunda generación porque nos proporcionan soluciones más avanzadas que solo administrar un token nativo, como en el caso de Bitcoin. Estas soluciones que nos aportan consisten en actuar sobre las transacciones, ¿vale? Y poder gestionarlas y controlarlas y realizar pagos. Además, también permiten administrar otros activos que no sean el token nativo. Esto es súper importante y tiene un potencial enorme. Las blockchains de segunda generación como Ethereum nos permiten crear otro activo, cualquier tipo de activo, diferente al del token nativo de la red, como en caso de Ethereum sería el Ether. En Ethereum nosotros podemos administrar, hacer transacciones, realizar pagos, etcétera, con otros tokens, otros activos creados por nosotros o por otras personas, que no sean el Ether, ¿vale? Digamos que las blockchains de segunda generación estaban más focalizadas para las empresas, ¿vale? Su creación surgió de crear unas soluciones blockchain que las empresas pudieran utilizar, ¿vale? De forma que se pudieran desarrollar nuevas aplicaciones en blockchain. De aquí
escaló hasta llegar al punto de las que conocemos como las aplicaciones distribuidas, las dApps. ¿Vale? Ethereum es una plataforma súper potente que nos permite desarrollar dApps. Entonces, a medida que fueron evolucionando las blockchains, pasando de la primera generación hasta la segunda generación, como Ethereum, se desarrollaron lo que se conoce o el concepto de smart contract, ¿vale? Hay que tener constancia de que un smart contract no es algo nuevo, sino la idea se originó antes de la aparición de las blockchains, ¿vale? Que básicamente la idea de un smart contract era utilizar programas, ¿vale? Líneas de código para hacer o cumplir unos términos y unas condiciones que se acordaran y ejecutar unas acciones de forma automática, ¿vale? Utilizando programas, utilizando funciones, ¿vale? Utilizando líneas de código. Pero lo que pasaba es que en este concepto de smart contract no existía una plataforma o unas herramientas que nos permitieran llegar a un nivel adecuado para aplicarlo. Lo que pasó con la aparición de las blockchains de segunda generación y de la tecnología blockchain, se encontró una tecnología, unas herramientas para poder utilizar smart contracts, ¿vale? De manera que los smart contracts pudieran cumplir unas reglas de un acuerdo y hacer los pagos a las diferentes partes, utilizando una tecnología blockchain, ya que nos permite unas características de inmutabilidad, no necesitamos terceras partes, un ambiente sin confianza, pero a la vez que el sistema blockchain genera un ambiente de total confianza, ¿vale? No se pueden modificar los datos. Todas estas características que nos aporta una blockchain nos creaba un espacio, un ambiente para poder crear smart contracts perfecto y idóneo. De manera que smart contracts y blockchain se complementan perfectamente, ¿vale? Porque como hemos comentado, smart contracts simplemente son líneas de código programadas, ¿vale? Para ejecutar una serie de acciones y hacer cumplir unas condiciones, o evaluar unas condiciones para ejecutar acciones. Si estas líneas de código las conseguimos desplegar en una blockchain, donde todo ese código será inmutable, nadie lo pueda modificar, y cuando se ejecute también será algo inmutable y generará transacciones inmutables y modificables, podemos ver claramente que estamos en un ambiente perfecto para estos smart contracts. Entonces, hablando un poquito más sobre los smart contracts, al final un smart contract es plasmar un contrato escrito, tal y como lo conocemos a día de hoy, en una forma virtual. Al final un smart contract está plasmando en forma de código, ¿vale? Con lenguaje de programación, lo que quiere plasmar una versión escrita, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros tenemos un contrato para comprar algún tipo de producto, vamos a establecer unas condiciones de que cuando yo, por ejemplo, reciba el producto, te voy a pagar a los 30 días. Simplemente este contrato, que podría estar en formato papel o escrito, o en un Word, o en un archivo, pero en formato escrito, lo transformamos a líneas de código, ¿vale? De manera que se podrá ejecutar ese pago de una forma automática cuando se cumplan esas condiciones. Por eso de aquí viene este concepto de que los smart contracts pueden contener reglas que cuando se cumplan liberarán transacciones de pago o de un activo en blockchain. Entonces aquí vemos una comparativa bastante evidente de lo que era un contrato tradicional con lo que ahora conocemos como un smart contract, ¿vale? Si analizamos la primera imagen, que hace referencia a un contrato tradicional, vemos que primero tenemos un acuerdo, ¿vale? Entre dos personas, donde, por ejemplo, yo como comprador de productos voy a mi vendedor, ¿vale? Llegamos a un acuerdo de que lo vamos a comprar a un cierto precio y con unas ciertas condiciones. Luego, esto que hemos hablado hay que plasmarlo en un contrato escrito, ¿vale? Tenemos que escribir las reglas y los acuerdos a los que hemos llegado.
Y este contrato escrito hay que llevarlo siempre a una tercera parte para que lo valide, ¿vale? Sea la tercera parte de confianza entre los dos, entre el comprador y el vendedor, ¿vale? Los dos implicados en el contrato. Al final puede ser un banco, puede ser un notario que dé veracidad y controle las condiciones de ese contrato, o otra empresa que haga estas funciones. Y finalmente este contrato se ejecuta, ¿no? Cuando yo compro, pago a cierto precio, él me lo envía y se realiza ese pacto o ese acuerdo según las reglas que se han creado en ese contrato, supervisadas y controladas por una tercera parte, en la que en principio nosotros confiamos, ¿vale? Pero con el cambio a los smart contracts podemos eliminar uno de estos elementos, de estos 4 elementos de un contrato tradicional. La tercera parte la podemos eliminar. ¿Por qué? Porque la tercera parte estará incluida en la propia blockchain, ¿vale? La propia estructura y los propios beneficios que nos da la blockchain. Analizando lo que sería un contrato en formato smart contract, podemos ver que sería un contrato automático y peer-to-peer, de persona a persona, donde primero tenemos un acuerdo entre dos personas, el contrato se realiza en formato código y se despliega en la blockchain, ¿vale? Donde la blockchain ya sabemos que es un ambiente seguro, inmutable, confiable, ¿vale? Y se ejecuta, ¿vale? Por eso la tercera parte de confianza la podemos eliminar. ¿Esto qué nos genera o qué beneficio nos aporta? Pues nos aporta una reducción de tiempo, porque no necesitamos una tercera parte, no necesitamos una empresa, una institución o lo que sea para que ejerza de parte de confianza entre las dos partes, y eliminamos gastos, ¿vale? Porque esta parte que hemos visto en un contrato tradicional está haciendo un servicio, y como está haciendo un servicio, ese servicio tiene un coste que habrá que pagar. Entonces ahorramos tiempo y gastos, ya que utilizando un smart contract en una blockchain no necesitamos esta tercera parte de confianza. Entonces, a grosso modo, un smart contract finalmente son líneas de código, ¿vale? Que evalúan las condiciones y ejecutan unas ciertas transacciones. Y tienen básicamente estas características. Son de confianza y fiabilidad. ¿Por qué? Porque están desplegados y se despliegan en una blockchain, ¿vale? De forma que todos los atributos y características que nos aporta una blockchain pasan directamente a ser también parte de un smart contract. Autonomía. ¿Por qué? Lo hemos comentado anteriormente. No necesitamos de una tercera parte de confianza para que evalúe, supervise los términos, si has cumplido o no has cumplido, etc. Directamente la blockchain nos proporciona todo ese ambiente necesario para crear un ambiente de confianza entre dos partes. También se reducen los tiempos de transacción, ¿vale? Cuando hacemos un contrato tradicional se implican varias partes, bancos, terceras partes, notarios, etcétera, etcétera, y otros personajes que pueden aparecer en esta situación. En cambio, con blockchain eliminamos muchos personajes que puedan aparecer, de forma que reducimos tiempos y a su vez también reducimos costes. Otra de las características es que tenemos copias de seguridad, ¿vale? Con blockchain, como ya sabemos, la información se almacena de una forma distribuida. Todos los nodos tienen una copia de esta información. Pues lo mismo pasaría desplegando un smart contract en una blockchain. Cada nodo tendría una copia de este smart contract, ¿vale? De manera que tenemos un montón de copias de seguridad en cada nodo, o sea que nos evitamos problemas de que puede ser que esa copia, si fuera un contrato tradicional, se queme, desaparezca, se destruya. Si lo tenemos en un servidor central, que esté sometido a algún ataque y desaparezca toda la información que tenemos en el servidor central, ¿vale? Gracias a blockchain, los smart contracts pues tienen un montón de copias de seguridad. Además permiten funciones multifirma, es decir, que para que se ejecute una transacción o una acción hace falta que varias personas estén de acuerdo,
¿vale? Para ejecutarla. Y como hemos comentado antes, gracias a las blockchain de segunda generación, nos permiten crear nuevos activos y gestionar y almacenar información de un activo que podemos crear, de cualquier tipo. Cuando estamos aplicando smart contracts y además estamos dando un servicio, podemos hablar de aplicación distribuida, ¿vale? Al final las aplicaciones distribuidas basan su funcionamiento en smart contracts, ¿vale? Entonces a continuación vamos a mostrar un ejemplo de una aplicación distribuida, ¿vale? Imaginaos que hay una plataforma, ¿vale? Donde se venden productos, ¿vale? Y esta plataforma utiliza un smart contract para controlar el pago, ¿vale? Controlar el pago y la supervisión del envío de estos productos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funcionaría este smart contract? Por ejemplo, tenemos aquí a nuestro compañero John que quiere comprar un producto y tenemos por otro lado al vendedor Peter, ¿vale? Que vende un producto por un Ether. El valor del producto tiene un Ether. Entonces, nuestro protocolo de compra y venta indica que el vendedor, para dar confianza o seguridad al comprador, ha de depositar en el smart contract 2 veces el valor del producto. Por lo tanto, Peter, que vende un producto por un Ether, depositará 2 Ethers en el smart contract. Y por consecuencia, John también va a depositar 2 veces el valor del producto. Es decir, en vez de depositar un Ether, depositará 2 Ether. Entonces nos encontramos en la situación que tenemos un smart contract que ahora mismo contiene 4 Ethers. 2 por parte del vendedor, Peter, y 2 por parte del comprador, John. Entonces el siguiente paso sería que el vendedor envíe el producto al comprador, a John. Entonces cuando se envía el producto, John confirma que ha recibido el producto que ha comprado. Entonces le dice al smart contract que, oye, yo confirmo que he recibido el producto. Entonces el smart contract, ¿qué ejecutará? Ejecutará una transacción que dirá, vale, pues te devuelvo el Ether restante al comprador y devuelvo, además del coste del producto, al vendedor. ¿De acuerdo? Es decir, que John recibirá el Ether. ¿Por qué? Porque uno de los 2 Ether que puso es el coste del producto, le devolverán su Ether, y por otro lado, el vendedor recibirá los 2 Ether de confianza, por decirlo de alguna manera, que puso en el smart contract, y además recibirá el Ether, ¿vale?, del valor del producto que ha vendido a John. Y finalmente nos encontraremos en esta situación donde el smart contract no tiene ya ningún Ether, John ha recibido su Ether restante y Peter, como vendedor, ha recibido el coste o el valor del producto vendido más los 2 Ether de confianza. Como podemos ver en este ejemplo, se ha creado un acuerdo entre 2 personas, ¿vale? Peer-to-peer, sin necesidad de un tercero, de una tercera persona que supervise, ya que el smart contract ha realizado todas estas funciones, ¿vale?, de control, de supervisión y de confianza, y ha ejecutado las transacciones automáticamente una vez ha recibido la confirmación de John, del comprador, ¿vale? No ha hecho falta ninguna entidad bancaria para realizar las transacciones, ni que cada parte realice una transacción. No, todo lo ha hecho controlado y gestionado el smart contract. Aquí podemos ver una aplicación súper sencilla de lo que es un smart contract, pero esto se puede escalar y se puede plasmar en muchísimos otros ambientes y otros casos de uso, ¿vale? Que por cierto, uno de los temas al final del curso hablaremos de casos de uso de blockchain, ¿vale? Entonces, para continuar hablando de smart contracts, vamos a hablar de una herramienta súper potente para el desarrollo de smart contracts, ¿vale?, que es Remix. Remix es una herramienta que está focalizada para el desarrollo de smart contracts. Remix crea un entorno de desarrollo de Ethereum y creación de smart contracts. Simplemente Remix
es un entorno de desarrollo basado en navegador, por lo que no hace falta instalar ningún programa, ni software, ni nada. Lo podemos ejecutar directamente desde el navegador, entrando en la dirección de Remix. Además, Remix se ejecuta en un entorno de JavaScript, que este entorno nos permite simular una cadena de bloques de Ethereum, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a poder ejecutar nuestros smart contracts que desarrollemos en una cadena que funcionará igual que la de Ethereum, ¿vale? Pero nos va a permitir tener una red local, ¿vale? Sin participantes, sino perfectamente configurada para el desarrollo y para que podamos hacer pruebas, etc. O sea, Remix tenemos que tener en cuenta que es tan potente que nos permite y nos da herramientas suficientes para hacer un muy buen desarrollo de smart contracts. Nos permite un editor bastante bueno. Además, nos va a permitir compilar los smart contracts, nos va a permitir detectar fallos de compilación, nos va a indicar dónde están estos fallos, nos va a permitir desplegar el smart contract en esta red de Ethereum virtual, por decirlo de alguna manera. Nos va a permitir hacer debugging, nos va a permitir hacer testing, ¿vale? Me gustaría remarcar además que el debugging es muy visual y muy intuitivo, ¿vale? De verdad que es una herramienta muy potente, muy intuitiva de utilizar y muy entretenida. Y se aprende mucho utilizando Remix sobre smart contracts. ¿Vale? Aquí os plasmo, ¿vale? Una imagen de lo que sería la página inicial de Remix. Aquí tenéis la dirección, ¿vale? remixethereum.org, donde os animo a que entréis, probéis, chafardeéis, ¿vale? Entonces Remix utiliza dos entornos de programación. Puedes programar con el lenguaje de Solidity, ¿vale? Que es el más popular y más famoso, ya que es de los más utilizados, básicamente. Solidity es el más potente. Y también tenemos Viper, ¿vale? Aquí en el lado de la izquierda de la imagen podemos ver como los diferentes módulos que nos proporciona Remix. Además tiene también otros módulos que si entráis los podéis ver, los podéis utilizar. Pero básicamente tenemos el módulo donde editamos nuestro código y generamos nuestros smart contracts con Solidity, por ejemplo. Tendríamos otro módulo para compilar. Tendríamos otro módulo para desplegar el smart contract en la red de Ethereum. Y tendríamos módulos para hacer testing y debugging. Además, me gustaría comentar que en la parte de aquí abajo, ¿vale? Podemos ver las transacciones, cómo se han ejecutado y podemos ver la información de todas las transacciones ejecutadas. Entonces, a continuación os muestro un ejemplo de lo que sería un smart contract, ¿vale? Del código de un smart contract. Estaría escrito en Solidity, ¿vale? Y podríamos ver, pues, cómo declaramos las ciertas variables, una variable de dirección, un mapping, un entero, sería un uint, una address pero de tipo payable. También creamos enumeraciones, ¿vale? Con el nombre de job status, de completo e incompleto. Y declaramos funciones, ¿vale? Además también creamos eventos, se declaran con la palabra clave event, ¿vale? Y esto sería una forma de ver, bueno, os muestro aquí un tipo de smart contract, ¿vale? Esto es el editor de texto de Remix. Entonces, para seguir hablando de las blockchains de segunda generación, me gustaría remarcar uno de los avances más importantes o de las características más importantes que nos permiten las blockchains de segunda generación, que sería la posibilidad de definir cualquier tipo de objeto, cualquier tipo de activo, ¿de acuerdo? Podemos dar nombre, apellido y atributos a esos objetos, de manera que nosotros podemos transferir y utilizar esos objetos en la blockchain, al igual que utilizaríamos, por ejemplo, Ether en la red de Ethereum. Os pongo un ejemplo sencillo. Yo quiero transferir relojes, por ejemplo. Pues voy a crear un activo que va a ser un reloj. Y este activo va a tener una serie de atributos o características. Tendrá un número peculiar, ¿vale? Por ejemplo, tendrá un color, por ejemplo, tendrá un tipo y tendrá una marca.
Básicamente, a nivel de programación, lo único que estoy haciendo es declarar un objeto. Estoy declarando un objeto reloj que tendrá estos atributos que hemos visto, un número, un color, un tipo y una marca. ¿Vale? Entonces yo voy a poder utilizar este activo en una red blockchain con todas las características y ventajas que me permite una red blockchain. ¿Vale? Este es el punto de inflexión de las blockchain de segunda generación. ¿Vale? Con las blockchain de primera generación únicamente podíamos administrar el token nativo de esa blockchain. Pero con la aparición de las blockchain de segunda generación, como Ethereum y los smart contracts, vamos a poder administrar y gestionar y transferir cualquier tipo de objeto y de activo que creemos. ¿Vale? Por ejemplo, aquí os voy a mostrar cómo se declara un activo, cómo se crea un activo en Solidity. ¿Vale? Con la palabra clave struct podemos crear un objeto, un activo que será un customer, ¿de acuerdo? Un cliente, donde le vamos a dar una serie de atributos, que será un nombre, un apellido, un email y una dirección de Ethereum. Entonces nosotros vamos a poder realizar un smart contract que va a gestionar este activo, ¿vale? Vamos a poder desplegar este smart contract en la red de blockchain de manera que nos vamos a beneficiar de todas las características y beneficios que tiene una red blockchain. Además, en este smart contract que os enseño aquí en pantalla, vamos a crear una función para añadir customer, ¿vale? Para añadir diferentes clientes, donde yo pues le paso un nombre, un apellido, un email y una dirección y voy a poder crear otro cliente. Y al final voy a poder tener un array o una lista con todos mis clientes que voy a poder controlar y gestionar a través de blockchain. ¿Vale? Si os gusta o os interesa más aprender más sobre Solidity, os animo a que estéis atentos a Codebookcast porque irán apareciendo cursos sobre Solidity, donde se verá más profundamente y se explicará más detalladamente el funcionamiento, las palabras claves, etc. ¿Vale? Y el desarrollo de smart contracts y de dApps. Entonces, como hemos comentado también anteriormente, uno de los porqués o de las causas que creó la aparición de blockchains de segunda generación fue que una blockchain como tipo Bitcoin no puede ser de interés para una empresa, ¿vale? A una empresa no solo le interesa administrar activos como Bitcoin, no. Ella quiere poder administrar sus propios activos. De eso es una de las causas por la aparición de blockchains de segunda generación. Durante este tema hemos hablado de Ethereum, ¿no? Como la principal de la segunda generación, pero existen otras blockchains de segunda generación, ¿vale? Que no hemos nombrado, ¿vale? Que serían blockchains como Hyperledger Fabric, Corda, Ripple, ¿vale? Estas blockchains generan o proporcionan soluciones para las necesidades de las empresas, ¿vale? En el próximo tema hablaremos y comentaremos estos tipos de blockchain, ¿vale? Hablaremos de Hyperledger Fabric, hablaremos de Corda, etc. Entonces, para acabar este tema, espero que os haya parecido bastante interesante cómo se aplican los smart contracts, qué son, etc. Pongo este ponte a prueba donde os animo a que paréis el vídeo y seguidamente vamos con las respuestas. Vale, espero que habéis contestado. Voy allá con las respuestas, ¿eh? Vamos con la primera pregunta. ¿La primera generación de blockchain maneja todo tipos de activos? No, ¿vale? La primera generación de blockchain solo administra el activo o el token propio de la red. Es decir, en el caso de la blockchain de Bitcoin, el activo que administra es Bitcoin, nada más, no puede administrar nada más. Vamos con una pregunta verdadero o falso. ¿Las blockchain de segunda generación pueden actuar sobre las transacciones? Verdadero. Como hemos visto, los smart contracts nos permiten actuar sobre las transacciones, nos permiten ejecutar transacciones si cumplimos una serie de condiciones o una serie de eventos. Tercera pregunta, también de tipo verdadero o falso. ¿Los smart contracts son documentos legales especiales? Tenemos que comentar que un smart contract no es un documento legal, ¿vale? Solo es código. Entonces, ¿qué sería esta pregunta? Esta pregunta sería falso.
un smart contract no es un documento legal, ¿de acuerdo? No tiene validez legal, ¿vale? Únicamente plasmamos un documento y unas reglas de juego, unos acuerdos en código, pero no tiene una validez legal. Y última pregunta, ¿cualquier tipo de activo puede ser controlado por la segunda generación blockchain? Sí, hemos visto, podemos crear cualquier tipo de activo. Hemos creado un reloj en la diapositiva, hemos mostrado un código en Solidity donde se crea un cliente. Podemos crear cualquier tipo de activo en una red blockchain y darle sus atributos, ¿vale? Que queremos crear una botella, podemos crear una botella y darle los atributos de medida, color, líquido que contendrá, etc. ¿Vale? O sea, podemos crear cualquier tipo de activo, ¿vale? Y con esto cerramos el tema, donde próximamente, como he comentado, hablaremos de otras blockchains de segunda generación y algunas de ellas enfocadas más al tema empresarial, como PLG Fabric, Corda, etc. Aquí tenéis más información sobre los cursos de Codic Bootcamps. Y gracias una vez más y nos vemos en el siguiente tema. Hasta luego.